Esta noche en CCI News, defensores de los derechos humanos alertas ante el próximo nombramiento del nuevo comisionado. Estados Unidos expulsa a 3 diplomáticos venezolanos. Y exagente de la DEA revela que el Chapo Guzmán financió la campaña del presidente mexicano. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. El nombramiento del nuevo comisionado de los derechos humanos mantiene en alerta a las organizaciones de la sociedad civil. Hoy algunos se manifestaron en contra de la candidatura del actual ombudsman Ramón Custodio, quien ayer hizo pública su intención de postularse para ser reelegido. Miguel López con este reporte. Noticia que produce un escándalo y no va más allá del escándalo. No se le hace ningún favor a la democracia hondureña. La elección del nuevo comisionado de los derechos humanos ha despertado mucha suspicacia en el pueblo hondureño. 13 personas ya han manifestado su interés de ser el nuevo comisionado de los derechos humanos, entre ellos 2 candidatos a la presidencia de la República y el actual comisionado de dicha institución, quien ha sido cuestionado, sobre todo por la posición adoptada cuando se derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. A mí me ha chocado, no quiero dar nombres ni nada, que postulen al cargo, y lo digo con toda sinceridad, personas que han perdido la elección presidencial última. Eso coloca una dificultad tremenda, porque significa rebajar el nivel del defensor del pueblo a una especie de premio consuelo. La persona sería, si es nombrada, estaría debilitada en el ejercicio de su función. O políticos, por lo más somos todos políticos, pero confundir lo político con lo partidista, que representantes de los partidos políticos y en función de tal asuman este cargo, significa que no va a ser independiente. Si la ley no se lo impide, él se puede presentar a una reelección, pero me parece que no sería una buena señal dadas las fallas que él claramente ha tenido a partir del golpe de 2009, del golpe de Estado. Lo que se busca es transparentar la elección, ya que en el 2010 el Consejo Humano de las Naciones Unidas sometió a Honduras al proceso de mecanismo de examen periódico universal en materia de derechos humanos y 3 países pidieron el fortalecimiento del CONADE. En noviembre del 2010, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió o sometió al país, a Honduras, al proceso del mecanismo del examen periódico universal. En ese proceso de evaluación del cumplimiento de las obligaciones del Estado hondureño en materia de derechos humanos, no es sorpresivo y no es casualidad que al menos 3 países del mundo recomendaron al Estado hondureño el fortalecimiento específicamente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El Perú pidió el fortalecimiento del CONADE, Indonesia pidió garantizar la independencia y el presupuesto adecuado del CONADE para el cumplimiento adecuado de su mandato, y finalmente Hungría habló de la importancia de la consolidación del CONADE como una institución democrática en la garantía de los derechos humanos en este país. Por su parte, representantes de la Comisión contra la Impunidad en el país esperan que la elección del nuevo comisionado sea audiencias públicas y participe las diferentes bancadas del Congreso Nacional y la sociedad civil. Yo creo que tiene que ser seleccionado con un procedimiento que garantice la participación de todas las bancadas representadas en el Congreso y la participación de sociedad civil mediante audiencias públicas y mediante un seguimiento de parte de todos los sectores de la sociedad hondureña. A 2 semanas para la escogencia del nuevo comisionado de los derechos humanos, se espera que este nuevo nombramiento se realice con transparencia y así cambiar la mala imagen actual que tiene las instituciones ante los hondureños y la comunidad internacional.
Miguel López, CCI News. Se anuncian cambios dramáticos en el servicio exterior hondureño que pasan por el cierre y fusión de embajadas, la apertura de 4 nuevas oficinas consulares en México y el despido de 200 personas a partir de la próxima semana, anunció el presidente Juan Orlando Hernández. Estas medidas son parte de un riguroso proceso de reestructuración que impulsa la administración para eficientar el funcionamiento del servicio exterior a fin de garantizar una atención digna a los hondureños en el extranjero y también la búsqueda de inversiones para el país. Hernández anunció además un nuevo giro en la política exterior hondureña que contempla la búsqueda de acercamientos con las economías emergentes del mundo, las cuales a su juicio podrían significar una oportunidad de despegue para la nación. El mandatario sostuvo que su gobierno tratará de estrechar vínculos comerciales con naciones como China, Rusia, Brasil y otros países de Asia, al señalar que de esta manera se abre la posibilidad de atraer inversiones y a la vez colocar productos hondureños en el exterior. Entre tanto, la compañía telefónica Tigo informa que a partir de hoy se ha restablecido la señal en los alrededores de los centros penales de La Esperanza, San Pedro Sula, La Ceiba y Puerto Cortés, con el fin de brindarle una atención a sus clientes y de igual manera la corporación Tigo dice que garantiza que ellos mantienen su red 100% en bloqueo dentro de los centros penales y que no pueden entrar ni salir llamadas en estos centros. Tigo está anunciando a todos los pobladores de las zonas cercanas al Centro Penal de La Esperanza que a partir de hoy ya se ha restablecido la señal, todos los servicios para que nuestros usuarios no estén sufriendo problemas de falta de señal en ese sector. Igual que se ha restablecido la señal en las zonas aledañas a los centros penales de San Pedro Sula, de La Ceiba y de Puerto Cortés. Estamos garantizando que nosotros mantenemos de nuestra red el 100% de bloqueo dentro de los centros penales, es decir, que de parte de la señal de Tigo no pueden ingresar ni salir llamadas originadas desde ninguno de los 24 centros penales del país. Entre tanto, las autoridades realizaron este día operativos simultáneos en 23 centros penales del país, decomisándose marihuana, supuesta cocaína, objetos cortopunzantes, celulares y dinero en efectivo. El portavoz de la Policía Militar del Orden Público, Santos Nolasco, confirmó que el registro de las celdas se efectuó en los 23 de los 24 centros penales, exceptuando el Centro Penal de La Paz. Nolasco detalló que como parte de los hallazgos en los operativos realizados se encontraron drogas, armas blancas, celulares y un total de 230,000 empiras que fueron encontrados en la cárcel de Támara en Francisco Morazán. El portavoz de la policía aseguró que estos operativos estarán siendo realizados en los diferentes centros penales del país de forma frecuente. En otro tema, personas desconocidas tirotearon la sede del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ubicado en el barrio Abajo en Tegucigalpa. Según se informó, 2 sujetos que se transportaban en una motocicleta habrían cometido el atentado contra el edificio de los sindicalistas. Héctor Escoto, presidente del sindicato, dijo que no han recibido ninguna amenaza, por lo que se sorprendieron por esta acción criminal. Actualmente el Seguro Social está intervenido por el Poder Ejecutivo debido a las irregularidades que se han descubierto en dicha institución. Vamos ahora a otras noticias. Estados Unidos ordenó la expulsión de 3 diplomáticos venezolanos del país en respuesta a una medida similar adoptada por las autoridades de Caracas la semana pasada. El gobierno estadounidense ha dado 48 horas para abandonar el país a los 3 funcionarios de la embajada venezolana en Washington. La medida se ha tomado en respuesta a la decisión del gobierno venezolano de declarar personas non gratas el pasado 17 de febrero a 3 funcionarios norteamericanos y de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, indicó una fuente del Departamento de Estado. Entre tanto, en Venezuela continúan las manifestaciones y las barricadas entre distintas ciudades luego de que el líder de la oposición, Enrique Capriles, rechazara la invitación de Maduro para iniciar un diálogo. Bueno, como les decimos, en Venezuela continúan las barricadas y las protestas luego de que la oposición rechazó asistir a un diálogo convocado por el presidente Maduro. Desde hace 3 semanas, los venezolanos que se oponen al presidente Maduro protestan en la calle. 3 semanas de manifestaciones pacíficas al principio que han degenerado en violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los detractores de Maduro. El balance de víctimas mortales aumenta cada día. La última cifra oficial habla de 15 muertos. La movilización ha llegado a la mayoría de las grandes ciudades del país y los manifestantes no están dispuestos a bajar los brazos.
Todo comenzó a principios de febrero, cuando los estudiantes del estado de Táchira se echaron a la calle para protestar contra la inseguridad. Rápidamente el movimiento cobró amplitud y las reivindicaciones se ampliaron al coste de la vida. El 12 de febrero, en una manifestación gigante en Caracas, se produjeron las primeras víctimas. Maduro denunció entonces un complot urdido por la oposición con el apoyo de Estados Unidos. Un año después de la desaparición de Chávez, Maduro no consigue sacar al país de la zona de turbulencias que atraviesa. La inflación ronda el 56%. El origen hay que buscarlo en un doble sistema de tipos de cambio. Con el tipo oficial, un dólar cuesta 6,3 bolívares, mientras que el tipo de cambio flotante es de 11,3 bolívares. Eso ha favorecido el mercado negro, en el que el tipo oficial se multiplica por 12. En este país, que dispone de las principales reservas de crudo del mundo, hay penuria en prácticamente todos los sectores, de la sanidad a la construcción, pasando por los productos básicos. Hasta la prensa se queja de falta de papel, una situación que exaspera a la población. Para intentar calmar las cosas, Maduro ha propuesto un diálogo nacional, una idea lanzada hace unos meses que entonces no acabó de cuajar. Yo hubiera querido que viniera Capriles Rodón, que estuviera sentado ahí y escucharlo. Él quería hablar 1 hora en cadena. Es difícil. Tendría que ganar la presidencia algún día si quiere hablar 1 hora en cadena. Su adversario en las presidenciales, Enrique Capriles, se ha negado a participar en la reunión de gobernadores de los 23 estados del país, incluidos los de la oposición, prevista para este miércoles. Yo no voy a ir a una plenaria del Consejo Federal a hacer, como dicen, la orquesta del Titanic. O sea, yo soy el músico, el que se está hundiendo el barco, y entonces yo soy el que está tocando la música. No, compañero. Nicolás, a mí no me vas a utilizar. Este mar revuelto en Venezuela ha disparado la popularidad del opositor Leopoldo López. El exalcalde de Chacao está preso desde el martes 18 por orden de Maduro, que lo acusa de liderar las manifestaciones estudiantiles en Caracas. Entre tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, discutirá este jueves la propuesta de Panamá de convocar a una cumbre de cancilleres para buscar una solución a la crisis desatada en Venezuela, donde protestas antigubernamentales le han dejado 14 muertos en 3 semanas, según anunció el organismo regional este martes. El canciller panameño Francisco Álvarez de Soto propuso este martes la convocatoria urgente de una reunión de cancilleres de países miembros de la OEA para discutir ideas y encontrar una solución a través del diálogo entre los venezolanos, según una nota oficial. El gobierno de Panamá descartó que su propuesta pueda considerarse una injerencia en los asuntos internos de otro estado. El pasado 20 de febrero, Maduro llamó a consultas a la embajadora venezolana en Panamá, Elena Salcedo, tras acusar al gobierno panameño de injerencia por declaraciones sobre los hechos de violencia registrados en el país sudamericano. Cambiando de tema, hoy el exdirector de la Agencia Estadounidense Antidrogas de Estados Unidos en El Paso, Texas, Phil Jordan, afirmó que el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, detenido el sábado, financió la campaña electoral del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Jordan hizo esas declaraciones en una entrevista con el canal Univisión, unas afirmaciones de las que se desmarcaron inmediatamente tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos como la DEA. Nunca pensé que con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional que gobierna en México, lo iban a arrestar porque el Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto. Me sorprendió cuando supe que lo arrestaron, dijo Jordan al canal de televisión. Añadió que algo malo pasó entre el PRI y el Chapo. No te puedo decir qué es lo que pasó. Él pagó millones de dólares para que no lo tocaran y millones de dólares para que lo dejaran salir la última vez. Tiene todo el dinero del mundo, así que es una victoria para México que Nieto dejara que lo detuvieran. Dijo, tras conocerse estas declaraciones, tanto el Departamento de Estado como la DEA emitieron sendos comunicados casi idénticos en los que dejan claro que la opinión de Jordan y la de cualquier otro exagente federal no representa al gobierno de Estados Unidos. Las autoridades, entre tanto, han guardado silencio en México acerca de estas declaraciones. Lo que sí sucedió hoy es que las autoridades mostraron el video de uno de los túneles que servían de vía de escape al Chapo Guzmán. La policía descubrió el pasadizo al ingresar en una de las viviendas. Indicaron que un motor eléctrico oculto en el baño permitía levantar la bañera, dando paso a un complejo sistema de pasadizos que desembocaban en 7 hogares linderos y también los drenajes de la ciudad. Por aquí se escapaba el narco más poderoso del mundo. Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido el sábado en el estado de Sinaloa.
un operativo de la Marina mexicana y la inteligencia estadounidense en el que se emplearon drones y escuchas telefónicas. Líder del poderoso cártel de Sinaloa, Guzmán pasó la mayor parte del tiempo en Culiacán, capital del estado y su bastión. El narcotraficante mexicano vivía en una red de casas acondicionadas con túneles de escape, paredes gruesas y puertas blindadas. Así logró evadir a las autoridades durante 13 años, tras fugarse de una cárcel de máxima seguridad. La captura de El Chapo puso fin a una operación que duró meses y que también permitió detener a varios mandos operativos del cártel de Sinaloa. Tras caer, Guzmán presentó un recurso para eludir una eventual solicitud de extradición a Estados Unidos, que ofrecía $5 millones a cambio de información útil para detenerlo. Hacemos una pausa comercial y al volver, Ucrania se debate entre Rusia y la Unión Europea. Y en Italia asume el nuevo primer ministro. Ya volvemos. Tras el alzamiento del fin de semana que culminó con el derrocamiento del gobierno de Víctor Yanukovych, Ucrania se debate ahora entre unirse a la Unión Europea o mantener sus vínculos con Rusia. Los gobernantes europeos comprometieron su apoyo a este país de Europa Oriental, mientras también han comenzado a salir los excesos del depuesto régimen. Los ucranianos siguen descubriendo con estupor el lujo reinante en las residencias de la camarilla de la que se rodeó Víctor Yanukovych. En Kiev vivía el exfiscal general Víctor Pshonka, que, como otros aliados del presidente destituido, está en paradero desconocido junto a su familia. Los activistas que custodian la mansión que ocupaba en las afueras de la capital para, dicen, protegerla del saqueo, han abierto sus puertas a las cámaras de Euronews. Numerosos curiosos se han acercado para ver con sus propios ojos lo que relata la prensa, pero los milicianos que custodian la vivienda solo les dejan mirar desde la verja. A nosotros también nos gustaría vivir así, al menos durante unos días. Me sorprendí cuando vi las fotos de la mansión. Uno las mira y piensa, esta es probablemente la última, pero no, hay una más y otra de una nueva estatuilla o algo así. Cuadros, iconos, antigüedades, piscinas climatizadas, relojes de oro y diamantes, el lujo y las excentricidades que rodeaban la vida de los aliados más próximos de Yanukovych ilustran a la perfección quienes sacaban el mayor provecho de un sistema político y económico basado en la corrupción que ha puesto al país al borde de la quiebra. Y el líder del nuevo gobierno de la coalición de Italia, Matteo Renzi, ha obtenido este martes el voto de investidura por parte del Senado con los votos de su coalición, durante el primero de los dos trámites parlamentarios que el futuro primer ministro tiene que superar para dar inicio definitivamente a su mandato. Por 169 votos a favor y 139 en contra, el Senado italiano da su confianza a Matteo Renzi. El nuevo primer ministro, flanqueado por su principal aliado, el ex berlusconiano Angelino Alfano, se dirigió a la Cámara durante horas en un discurso improvisado lleno de alusiones a las ambiciosas reformas que pretende realizar. Ha llegado el momento de ser valientes, dijo. La Italia que soñamos y que podemos reconstruir es la Italia que puede liderar el mundo. Y no tengo miedo de decirlo. Los políticos de este país tienen que darse cuenta de que la política no es como ir al cine y que no les pagan por hacer intervenciones puntuales, sino por presentar programas. Por eso no debemos renunciar al debate sobre las reformas. De momento, pues, existe un cierto consenso entre los senadores para dar luz verde a los cambios radicales que avanza Renzi, aunque a su salida de la Cámara le abucheó una delegación de la Liga Norte que junto al movimiento 5 Estrellas de Grillo consideran a Renzi parte del problema, no de la solución. Tras lograr la confianza del Senado italiano, Matteo Renzi ya cuenta también con la de la Cámara de Diputados. Este era el último trámite parlamentario que debía superar para convertirse en primer ministro.
378 diputados votaron a favor de la investidura de Renzi y 220 en contra. El exalcalde de Florencia presentó el viernes el primer gobierno paritario de Italia. Ahora ya puede comenzar su andadura con un programa reformista, según sus propias palabras, con el que pretende llevar a cabo un cambio radical en el país. Echamos ahora un vistazo a otros hechos que han sido noticia hoy en el mundo. El derrumbe de un edificio en Tailandia mata al menos a 11 personas. Las víctimas son obreros que estaban trabajando en la construcción de un hospital en la provincia de Samut Prakan, al sureste de Bangkok. El desmoronamiento de las vigas hirió a otras 16 personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Shanghái alivia la política del hijo único. Unas 370.000 familias podrán tener hasta 2 niños siempre y cuando uno de los padres sea hijo único. Esta decisión, aprobada por la Asamblea Municipal de la megalópoli china, entrará en vigor el 1 de marzo y pretende luchar contra el rápido envejecimiento de su población. Una caza de brujas ahora avalada por la ley. Un diario ugandés publicó el martes los nombres y apellidos de 200 personas acusadas de ser homosexuales. Descubiertos, titulaba la publicación sensacionalista Red Pepper, con fotos de ciudadanos que supuestamente pertenecen a la comunidad gay. El lunes, el presidente del país, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y cristiano evangélico, endureció la legislación contra la homosexualidad. La convierte así en un crimen pasible de cadena perpetua, ignorando críticas y presiones internacionales. También prohíbe lo que considera propaganda y hace obligatoria la denuncia. Las influyentes iglesias evangélicas fomentan la homofobia en Uganda, donde los ataques contra esta comunidad son frecuentes. En 2011, un activista de los derechos de los homosexuales, David Kato, fue golpeado hasta la muerte en su casa, después de que un diario publicara su nombre y dirección junto a la frase «colgadlos». China sigue acumulando multimillonarios y se acerca cada vez más a Estados Unidos, según la revista de lujo Hurun Report. En su lista de 2013, la revista china cifra en 216 las nuevas fortunas en todo el continente asiático, sobre las 414 que hacen su entrada entre las personas que amasan más de $1.000 millones. Y de las casi 2.000 que integran esta lista, 358 proceden de China respecto a las 481 de Estados Unidos, aunque en su conjunto el continente asiático supera a los multimillonarios norteamericanos. En el caso chino, la misma publicación recuerda que 90 de las fortunas chinas ocupan al mismo tiempo cargos de consejeros en la esfera política. En la primera posición del ranking, Bill Gates desbanca a Carlos Slim, que cae a la cuarta plaza. Otra pausa comercial y al regresar, a pocos meses de la inauguración, siguen las dudas sobre la organización del Mundial. Ya regresamos. La empresa fabricante de artículos deportivos Adidas retirará de la venta algunas de sus camisetas para la Copa Mundial de Fútbol debido a las quejas de las autoridades de Brasil, indignadas por su connotación sexual. Una de las prendas lleva junto a la imagen de una mujer con poca ropa la pregunta "Looking to score", que se traduce en doble sentido como "¿quieres meter un gol?". Otra de las camisetas muestra un corazón diseñado como una tanga femenina con la frase "Amo a Brasil". La Autoridad de Turismo de Brasil dice que rechaza vehementemente cualquier producto que relacione la imagen del país con connotaciones sexuales. La presidenta brasileña Dilma Rousseff envió un mensaje por Twitter este martes en el que afirma que su país está dispuesto a combatir el turismo sexual. Adidas declaró a los medios brasileños que las camisetas retiradas solo se vendieron en Estados Unidos. Las preocupaciones por los problemas que enfrenta Brasil en la organización del Mundial van desde las manifestaciones callejeras hasta la inclusión del tema en la campaña electoral. Brasil respiró aliviada tras salvar a Curitiba como sede del Mundial de Fútbol.
Pero quedan muchos otros asuntos por cerrar, como enfrentar la negativa de Recife de organizar con dinero público el FIFA Fan Fest, que reúne en la calle a miles de hinchas para ver los partidos. Luis Fernández, secretario ejecutivo del Ministerio de Deportes de Brasil, habló en exclusiva con AFP. Todo Brasil será un fan fest durante la Copa del Mundo. Hombre de confianza de la presidenta Dilma Rousseff en el comité de organización, no cree que la campaña para las elecciones generales de octubre pueda perturbar la organización del Mundial. Todos están comprometidos con el proyecto de la Copa del Mundo y tienen interés en que sea un éxito. Espero que nadie intente usar el tema de la Copa del Mundo para su campaña electoral. Es un proyecto de interés nacional. Fernández considera legítimas las protestas contra el aumento de los precios y limita el problema a que lleguen a la violencia. ¿Y su principal objetivo en la Copa del Mundo? Exorcizar el fantasma del 50 cuando perdieron el título ante Uruguay. Ahora es tiempo de las noticias del mundo cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. Un estudio elaborado por el sitio web BibleGateway.com indica que los creyentes de los 10 países más poblados del mundo buscan con mayor frecuencia los versos bíblicos del Salmo 23, Génesis 1 y 1 de Corintios 13. Las palabras guía, Dios, consuelo, palabra, esperanza y fuerza forman parte de los temas más buscados en el portal especializado en la Biblia. En Ucrania, en medio de la incertidumbre política, los creyentes se acercan todos los días a la Plaza de la Independencia, no para protestar, sino para cantar y orar por la paz. Nadia Tolkolcheva es una cristiana que en repetidas ocasiones reparte versículos bíblicos en la zona de protesta. Tengo a Cristo en mí, ¿por qué tendría temor? Quería dar a nuestros hermanos el texto del Salmo 91. Ellos no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Recientemente, mientras miles se reunían en la Plaza de la Independencia, cientos de cristianos también se reunieron para entregar 15.000 copias del Evangelio de Juan. Y en Irán, el Ministerio Solidaridad Cristiana Mundial reporta que el pastor Behnam Nirani, encarcelado por su fe cristiana, fue operado debido a una hemorragia severa y a úlceras estomacales y complicaciones de colon. El pastor iraní es un líder de la iglesia de Irán en Karaj y fue arrestado inicialmente en diciembre de 2006. Luego fue condenado en 2011 a 6 años de prisión por cargos de acción contra el Estado y accionar contra el orden. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Así llegamos al final. Les recordamos que nos puede seguir en Facebook y Twitter para estar informado al instante de lo que está ocurriendo en el mundo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Los esperamos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.